seguimos conversando con Guadalupe de Iturbide y antes de continuar con nuestro debate, propongo escuchar a Juan Papier. Juan Papier integra Human Rights Watch y se especializa en la relación entre conflictos y derechos humanos, aspectos que coinciden en el caso colombiano. En noviembre de 2016, el gobierno de Colombia y las FARC, el grupo guerrillero más importante que operaba en el país, llegaron a un acuerdo de paz. Como resultado de ese acuerdo, en 2017, la enorme mayoría de los combatientes de la guerrilla se desmovilizaron. Sin embargo, hace pocas semanas, Iván Márquez, quien era el número 2 de la FARC y fue el jefe negociador de la guerrilla, anunció en un video en las redes sociales, junto con otros ex comandantes de la FARC, que volvía a tomar las armas y que acusaba al gobierno colombiano de haber traicionado el acuerdo de paz al que llegaron en 2016. ¿Qué implicaciones tiene este anuncio? ¿Qué quiere decir este anuncio para Colombia? En primer lugar, el anuncio tiene un enorme efecto simbólico. Iván Márquez fue el número 2 de la FARC, fue el jefe negociador durante los 4 años que duraron las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, de manera que esto genera una enorme desesperanza en aquellos sectores de la sociedad civil colombiana que apostaban al proceso de paz y a una salida negociada al conflicto armado de más de 50 años entre el gobierno colombiano y esta guerrilla. En segundo lugar, tiene un enorme efecto político. Este anuncio empodera a los sectores liderados por el expresidente Álvaro Uribe y ahora por el actual presidente Iván Duque, que criticaban el acuerdo de paz y que argumentaban que este acuerdo no iba a traer paz, no iba a traer mejoras en el aspecto humanitario para Colombia. Eso, sin embargo, es falso. Más del 90% de los combatientes de la FARC siguen acompañando el proceso y siguen participando de las tareas de desmovilización. Existen, sin embargo, muchos grupos armados que se han formado a partir de la desmovilización de la FARC que cometen abusos a lo largo y ancho de Colombia. Pero son grupos muy pequeños comparados con el poderío militar que tenían la FARC y los abusos sistemáticos y generalizados que cometía esta guerrilla. En tercer lugar, todavía hay enormes preguntas irresueltas sobre cuál va a ser el efecto de este anuncio para el conflicto armado que aún persiste en Colombia y para la situación humanitaria en el país. ¿Qué zonas del país va a ocupar este nuevo grupo armado? ¿Qué capacidad militar va a tener? ¿Va a poder aliarse con otros grupos armados como la guerrilla del ELN o los grupos que surgieron de la disidencia de la FARC? Estas son algunas preguntas claves para el futuro del proceso de paz en Colombia. Bueno, le agradecemos a Juan por el aporte y en base a lo que acabamos de escuchar, ¿qué nos puedes decir respecto a estas últimas preguntas que se pregunta Juan? Bueno, me parecen muy, muy correctas. La verdad que solo el tiempo va a decir cómo va de venir esto. Me pareció como muy, muy, muy importante que aquel sector de la FARC que no siguió a este anuncio, digamos, el que se mantiene dentro de los acuerdos, lo haya hecho, digamos, explícito y haya dicho nosotros sí seguimos este compromiso, porque como bien mencionaba el audio, es un mensaje de desesperanza, que algún sector haya salido del proceso, pero por otro lado hay otros que muestran compromiso. La experiencia en Colombia de aquellos que se mantuvieron dentro de los compromisos asumidos no es muy alentadora. Digo, recordemos cuando el M-19 pasa a la institucionalidad. En el año 90, el candidato que el M-19, cuando ya se conforma como partido político, se presenta para candidato a presidente, es asesinado. Entonces, también está pasando mucho eso, que es que varios de las personas que de la FARC que entraron en el proceso de DDR, que se llama así, que es desmovilización, desarme y reinserción, están se cuentan entre las víctimas de las que mencionaba antes también. Entonces, bueno,
hay como un reparo con respecto a qué protección están recibiendo aquellos que se atienen al proceso de paz, pero de pronto se ven desprotegidos y pueden ser vulnerados, bueno, hechos asesinados pueden suceder. Entonces, son escenarios bastante complicados. Me parece que son preguntas totalmente válidas que hay que ver. No, me cuesta imaginarme una articulación entre disidencias FARC, ELN y bandas criminales, porque compiten entre sí en realidad para el control del territorio. No creo que lo hagan articuladamente, pero bueno, sí en contra del Estado. En ese sentido, sí. Yo te quería consultar también, un poco ya veníamos conversando esto de que a nivel regional Colombia ha generado rispideces debido a su relación con Estados Unidos y especialmente su vínculo con el país vecino Venezuela. Actualmente es una relación de alta complejidad debido a la crisis misma que ocurre en Venezuela, que alberga disidentes de la FARC y Colombia que trata de controlar la violencia en sus territorios y a la vez recibe millones de refugiados venezolanos. ¿Qué comentarios o perspectivas tendrías respecto a esta relación? Sí, eso es lo más grave para mí la situación, porque, como decía antes, es un escenario post-conflicto que encima está recibiendo, según datos de ACNUR, casi 1,5 millones de venezolanos que están llegando, escapando en una situación de alta vulnerabilidad. No son migrantes, la mayoría de ellos, por eso los toma ACNUR. La mayoría de ellos son refugiados o personas que están buscando ese estatus. Entonces, si encima en un escenario de ya fragilidad social, mucha alta vulnerabilidad, encima le sumamos 1,5 millones de personas que están llegando, el 70% de las cuales prácticamente llega ilegalmente, digamos, no están sujetos a derecho, bueno, es altamente una situación altamente conflictiva y es como un escenario donde pareciera que nunca se llega a una estabilización suficiente como para decir, bueno, están las bases sentadas como para pensar de aquí a futuro. Pareciera que está constantemente comido por la coyuntura. Encima las declaraciones, digamos, en foros de alto nivel, en la prensa, de parte de tanto el presidente de Colombia como el presidente Maduro, de constantemente denunciar al vecino que ampara a los sectores guerrilleros, narcotraficantes, que apoya a Guaidó, que se filtra una foto. Todo ese tipo de operaciones no colaboran en lo más mínimo para lograr una estabilización y sobre todo evitar la desconfianza mutua que hay entre Colombia y Venezuela. Durante los años de Santos, por eso mencionaba antes lo del contexto regional, la UNASUR funcionó como un espacio, por ejemplo, donde era evidente la diferencia ideológica entre Chávez y luego Maduro y Santos. Sin embargo, se podían sentar a negociar, porque las condiciones, negociar o dialogar o buscar una solución concertada a los problemas que sucedían en la frontera, porque lo sucedieron y fueron graves también. Bueno, el contexto regional apoyaba eso y hoy en día este contexto parece haberse retraído totalmente y quedan dos figuras que polarizan constantemente porque construyen su discurso desde ahí y el resto de la región no acompaña o no apoya o pareciera retirarse para dejar que lo solucionen ellos y no me parece que sea el escenario más positivo para los colombianos, sobre todo, porque en realidad estamos hablando de una situación humanitaria muy grave. Claro, y como también resaltar un poco la complejidad de este proceso, no solamente por los actores, sino también por los acontecimientos posteriores al acuerdo, como por ejemplo el plebiscito, que fue el primer gran golpe, que en otro escenario totalmente diferente me hace recordar un poco lo que es el Brexit también, en esa época de los plebiscitos sorpresivos, digamos, y también que ahora, a pesar de los resultados, que, a ver, no hay que dejar de valorarlos, pero como también falta un montón y la situación de Venezuela que no ayuda, como tal acabas de comentar, y como a pesar de todo esto es increíble que Colombia, o sea, bueno, desde ya de antes de la firma del acuerdo también, a pesar de todos estos espacios territoriales que no controlaba, como la institucionalidad, digamos, el Congreso y el gobierno y demás, como que también se pudieron mantener. Sí. Como que es como sumamente complejo, digamos. Sí, era como un caso bastante extraño en ese sentido. Había en algún momento vos decías, ¿hay democracia en Colombia? Entraba en una discusión entre la democracia sustantiva y la democracia procedimental, porque en realidad democracia sí, había elecciones libres, había elecciones periódicas, funcionaban las instituciones, sin embargo, un porcentaje de su territorio no era controlado por el Estado. En aquellos lugares no es que solamente significaba falta de control de seguridad, había una falta de totalmente de bienes públicos también. Entonces, bueno, ahí podías discutir un poco la calidad democrática. Creo que también es interesante lo que mencionabas, que los acuerdos de paz también
pecaron quizá de ser muy ambiciosos, fueron muy ambiciosos los acuerdos de paz. Incluyeron todo un capítulo, por ejemplo, de esto de la justicia transicional, que es muy innovadora y es reambiciosa. Otros procesos de posconflicto en la región, pensemos en los conflictos centroamericanos, por ejemplo, sí. En el posconflicto establecieron comisiones de verdad, sí, para el esclarecimiento de los crímenes y todo, pero iba un paso más allá y establecía todo el proceso de sistema de justicia especial para la paz. Eso fue muy difícil de hacer y es algo que obviamente es buenísimo, pero implica un compromiso muy fuerte de parte del Estado y de parte de la ciudadanía de acompañarlo también. Así que, bueno, también es bastante ambicioso, por eso el camino va lento. Los procesos, desde que se firmó hasta que finalmente se pudo establecer la justicia especial para la paz, llevó un tiempo. Sí, cómo pensar una estrategia integral también que vuelva a reinsertar, bueno, volviendo a lo que ya había hablado, a estas personas, porque, a ver, la FARC, se insertan socialmente, pero también siguen apareciendo como otros grupos, tal vez, sí. Otras bandas criminales. Por ejemplo, en un informe de la Fundación Paz y Reconciliación, se había establecido que de los 281 municipios priorizados para el posconflicto, hay un grupo de 123 donde antes operaban las FARC y que han sido ahora ocupados por grupos armados ilegales y organizaciones criminales. Como también sigue habiendo como una cuestión ya de arraigo social, por así decirlo, de que, atravesado por la economía, por el desarrollo, como que... Es que eso fue bastante patente incluso de cómo se dio el patrón geográfico para la votación del plebiscito que mencionabas antes. La gente vivía en los espacios controlados por la FARC, la gente vivía ahí, o sea, eran parte de esa economía ilegal, pero porque era su economía de subsistencia, por otro lado. Pero ahí no conocen otra forma. Muchos de estos espacios, muchos de estos lugares con campesinos que vivían, muchos de ellos son campesinos, pobres, afrocolombianos, la mayoría de ellos, o indígenas, muchos también, no tenían otras herramientas, no conocían otra forma de institucionalidad que sea esa. Fueron muchos años de presencia de la FARC en esos territorios. También eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso se dio también el proceso del desplazamiento interno durante los años 90 y hasta la política de seguridad democrática de Uribe con el tema de las fumigaciones, que también tiene un impacto ambiental altísimo. La cantidad de desplazados internos que tuvo Colombia fue la primera gran crisis humanitaria. Ahora tenemos agravado por la cuestión de Venezuela. Pero en algún momento más de 7 millones de personas desde el 80 hasta la actualidad fueron desplazadas internas en Colombia. Era uno de los países del mundo con mayores desplazados internos. Esa gente, ¿a dónde iba? Dejaba su tierra y ahora quiere volver. ¿Cómo va a volver? ¿Cómo está su tierra? ¿Qué va a hacer ahí? Es como un montón de preguntas que te plantea ese escenario. Bueno, hemos llegado casi al final de nuestro programa. Guadalupe, muchas gracias por haber venido y espero que vuelvas para hablar de otros temas.